Te doy la bienvenida a Mitos y Leyendas de América. Soy Jenny de Bernardo. En el episodio de hoy exploraremos una de las historias más fascinantes y vitales para la humanidad. Cómo los indígenas de América obtuvieron el fuego. Desde tiempos ancestrales, el fuego ha sido un elemento esencial para la supervivencia y el progreso de las civilizaciones. Acompáñeme a descubrir los mitos y leyendas que rodean este elemento tan poderoso y venerado. Hoy nos adentraremos en las profundidades de las culturas indígenas para entender cómo el fuego se convirtió en un símbolo de vida, transformación y poder. Comencemos. De hablemosdehistoria.com es este relato, El origen del fuego, según los Sipai. Los indios Sipai cuentan que había una vez un gran héroe llamado Kumafari el Joven, y tenía ese nombre porque era el hijo de otro gran héroe, Kumafari el Viejo, su padre. En aquellos tiempos el buitre andaba siempre revoloteando por ahí con un tizón encendido entre sus garras, burlándose de Kumafari y su gente porque no habían descubierto cómo hacer fuego. El joven héroe propuso entonces el robo del tizón del fuego, pero no sabía cómo podía lograrlo. Observaba que el buitre siempre hacía lo mismo. Se posaba en un árbol, dejaba el tizón entre las horquillas de las ramas y después bajaba al suelo a comer carroña. Así que el robo debía darse en un momento de descuido del ave. Kumafari intentó varias estrategias para apoderarse del fuego. Una vez se hizo el muerto, otra vez se convirtió en ciervo, pero el buitre siempre desconfiaba y terminaba por descubrir la trampa. Solía decir: «No me engañas, yo sé que quieres robarme». Un día Kumafari tuvo una idea mejor. Se acostó en el suelo, extendió y hundió sus brazos en la tierra. Así, sus brazos se convirtieron en 2 arbustos con 5 ramas cada uno, una rama por cada dedo de la mano. El buitre lo vio y pensó: esta vez Kumafari está muerto de veras, y sin sus brazos no podrá robarme el fuego. Entonces se posó en uno de los arbustos sin sospechar que dejaba el tizón en la mismísima mano del héroe. En un segundo el hombre cerró la mano, se levantó de un salto y huyó con el fuego. «¡Qué vergüenza, Kumafari!», dijo el ave. «¿Eres hijo del gran Kumafari el Viejo y no sabes hacer fuego? Para tener fuego hay que poner al sol palos de uruks y hacerlos girar uno sobre otro». «Está bien», dijo Kumafari, «ahora también sé tu secreto, pero de todas maneras me quedaré con el tizón». Así fue como el buitre perdió el tizón y los Sipai consiguieron el fuego, aprendiendo a hacerlo todas las veces que lo necesitaban. Dicen que cuando empezó el mundo, en el Chaco paraguayo no había fuego, y los indios lenguas del Chaco paraguayo no conocían el resplandor ni el calor de las fogatas y comían cruda su comida. Un día un indio salió temprano a cazar, pero no cazó nada. A mediodía sintió tanta hambre que se acercó a un pantano y recogió algunos caracoles. Estaba comiendo los caracoles crudos cuando de pronto del pantano salió un gran pájaro con un caracol en el pico. El gran pájaro
voló hasta un árbol que estaba un poco más lejos. Dejó el caracol cerca del tronco y volvió a buscar más. El indio vio todo esto y vio también que cerca del árbol se elevaba una columna de humo. Es una nube celeste que brota de la tierra, pensó, porque nunca había visto el humo, ni siquiera conocía la palabra humo. Cuando el gran pájaro se alejó un poco más, el indio fue hasta el sitio donde brotaba el humo y allí vio muchos palos puestos en círculo punta con punta. Los extremos eran rojos y daban calor. Y cerca de los palos vio a los caracoles que el pájaro había puesto a cocinar. Entonces se acercó y probó 2 o 3 caracoles. Los encontró tan deliciosos que se dijo: nunca más comeré comida cruda. Ni yo, ni mi familia, ni mis amigos. Nadie comerá comida cruda. Después tomó unos cuantos palos y escapó corriendo. Corriendo llegó a la aldea. Mostró a su gente el tesoro que había encontrado y todos se maravillaron. Enseguida arrimaron leña seca a los palos para mantener vivo el fuego. Y esa noche hubo fiesta porque por primera vez la gente de la tribu comió comida cocida. Cuando el gran pájaro descubrió el robo, se enfureció y quiso vengarse de los indios lenguas. Subió a lo más alto del cielo y fabricó una tormenta para apagar el fuego. Sus ojos chispeantes despidieron rayos y cuando golpeó las alas contra su cuerpo retumbaron los truenos. Pero todo fue inútil. Ni 10 tormentas juntas pudieron apagar el fuego que guardaban los hombres. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo existía un pueblo en Chile formado por indios mapuches. Vivían de día y se escondían en cuevas de noche, ya que la oscuridad reinaba por completo en todos los rincones a partir de la puesta del sol. En invierno pasaban mucho frío y tenían que comer los alimentos crudos, lo que a menudo les ocasionaba muchas enfermedades. Comían frutas, semillas y algún animal que podían cazar. Pero había un indígena de la tribu, Caleu, que soñaba con poder salir de la cueva por la noche. Le encantaba mirar el cielo estrellado y a menudo salía a contemplarlo. Una de esas noches, al mirar al cielo, descubrió una enorme estrella de fuego con una larga cola. La luz era tan intensa que por un momento iluminó todo el valle. Muerto de miedo, Caleu se metió en la cueva y se acurrucó en una esquina. Esa noche no pudo dormir y decidió no contar nada por miedo a que le llamaran loco. Al día siguiente, Caleu salió a recoger comida con su mujer y su hija. También subieron con ellos muchos otros compañeros de tribu, y como el invierno estaba cerca, debían recoger muchos frutos y semillas. Trabajaron tanto que no se dieron cuenta de que la noche se les echaba encima. Cuando quisieron volver ya era demasiado tarde. No se veía nada y no sabían qué camino seguir. Así que al final decidieron refugiarse en una gruta que encontraron a mitad de camino. Pero fue justo en ese momento y antes de entrar en la gruta cuando Caleu y todos los demás vieron de pronto la enorme estrella de fuego en mitad del cielo. Se asustaron y gritaron, más aún cuando comenzaron a notar una lluvia de piedras que al chocar fuerte contra las rocas hacían saltar unas chispas muy luminosas. Una de esas chispas rebotó en un árbol seco y al instante comenzó a arder. Caleu y sus compañeros miraron
atónitos esa enorme bola de fuego. Al acercarse, notaron que transmitía un intenso calor. Se sentaron rodeando la enorme hoguera. Era una sensación tan agradable que comenzaron a cantar y a dar palmas. El resto del poblado, al oír los cánticos, salieron de la cueva y, guiados por el resplandor del fuego, llegaron hasta el lugar donde estaban sus amigos. Hechizados por el fuego y de forma instintiva, acercaron unas ramas al fuego. Y fue entonces cuando comprobaron que el fuego pasaba de un lado al otro. Volvieron a su cueva. Cada uno llevaba en la mano una antorcha con fuego. Al llegar, Kaleu explicó al resto cómo las piedras provocaron las chispas que originaron el fuego. Acababan de descubrir el fuego. A partir de entonces, los mapuches no volvieron a pasar frío ni a esconderse por la noche. Y lo mejor de todo, por fin probaron el delicioso sabor de la carne asada. Los indios coras de México decían que la iguana era la única que poseía el fuego. Un día la iguana se peleó con su mujer y su suegra y se fue de la casa, se fue del pueblo, se fue de la tierra. Para estar tranquila se fue al cielo y se llevó su tesoro, el fuego. Los hombres de aquí abajo se quedaron sin luz y sin calor. Entonces se reunieron los viejos y los jóvenes para pensar cómo podrían recuperar el fuego. Estuvieron 5 días sin comer ni beber. Finalmente dijeron: la iguana se fue de la casa, se fue del pueblo, se fue de la tierra, debe estar en el cielo. La iguana se llevó el fuego. Si ella está en el cielo, el fuego está con su dueño, que es la iguana. Hay que subir al cielo a buscar el fuego. Los hombres mandaron al cuervo y el cuervo subió por una montaña altísima que llegaba hasta el cielo. Trepó por la montaña, pero en la mitad del camino pisó en falso y cayó a la tierra despanzurrado y muerto. Entonces mandaron al picaflor. El pajarito llegó hasta la mitad de la montaña y cayó medio muerto. No pude llegar, dijo, hay piedras resbaladizas, hay una catarata que cierra el paso, que vaya otro. Fue otro pájaro, pero tampoco pudo pasar. Nadie llegará hasta el cielo, dijo al volver, es imposible pasar la catarata. Entonces los jóvenes y los viejos volvieron a reunirse y finalmente resolvieron mandar a la comadreja, pero la comadreja no quiso hacer semejante viaje. Pasaron 5 días y 5 noches y la comadreja pensando, fue acostumbrándose a la idea y por fin decidió hacer la prueba. Voy a subir, les dijo a los hombres, pero estén atentos. Si consigo llegar arriba, arrojaré el fuego. Ustedes preparen una manta muy grande para recogerlo, porque si el fuego llega al suelo y quema los pastos, ya pueden imaginarse el incendio. Después empezó a trepar por la montaña. Era un pico tan alto que en la mitad del viaje tuvo que detenerse a descansar junto a un árbol de texcayama. Más adelante pisó una piedra resbaladiza y cayó en la catarata. Salió completamente empapada y otra vez se detuvo para secarse desde el hocico hasta la cola. Por fin llegó a las puertas del cielo y entonces vio el fuego. Parece que ya no lo tenía la iguana. La iguana se lo había dado a un viejo, o a lo mejor el viejo era la misma iguana disfrazada. Eso es un misterio. Lo cierto es que el guardián del fuego era un viejo. «Buen día, abuelo», dijo la comadreja. «¿Quién me saluda?», preguntó el viejo. «Soy yo, su nieto».
puedo calentarme junto a su fuego. Está bien, nieto, dijo el viejo, pero no se te ocurra robarme el fuego. La comadreja se sentó junto al fuego y en cuanto el guardián se durmió, envolvió una brasa en su cola. ¿Me estás robando el fuego, nieto?, preguntó el viejo. No, abuelo, estoy soplándolo. El viejo se quedó completamente dormido y la comadreja, despacito, apartó un tizón con su cola y lo fue llevando despacito hacia el abismo que se abría sobre la tierra. Precisamente cuando llegó al borde del abismo, el viejo se despertó y vio todo aquello, pero ella ya había arrojado el fuego. Sin embargo, no pudo escapar del viejo, que la atrapó, le dio una terrible paliza y la arrojó a la tierra. Los hombres, aquí abajo, vieron que caía el fuego, pero no supieron abarajarlo en la gran manta, y las brasas cayeron al suelo y provocaron el incendio más rojo y más caliente que uno puede imaginarse. Estaban tratando de apagarlo cuando la comadreja cayó entre ellos como un plomo y quedó muerta. Los hombres la envolvieron en sus mantas, le dieron calor, le soplaron el hocico, hasta que por fin consiguieron hacerla revivir. Entonces la comadreja se sentó derechita y preguntó: ¿llegó el fuego? Mi abuelo me dio una paliza, me arrojó abajo y me mató. ¿Pero cayó o no cayó el fuego? Mira el incendio, contestaron los hombres llorando. No pudimos atajarlo a tiempo cuando caía. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos demasiado fuego. Entonces le pidieron ayuda a la madre de todos, que es la diosa tierra, y ella apagó las llamas con su leche, que es la lluvia. Como una buena madre, supo apagar las grandes llamaradas que devoraban todo y dejar el fuego pequeño, doméstico, que los hombres pueden apagar cuando quieren y encender cuando quieren. Los indios Creek decían que una vez, hace mucho tiempo, las tribus se reunieron y se preguntaron: ¿quién de nosotros irá a conseguir un poco de fuego? Porque los dueños del fuego eran la gente del este, que vivía del otro lado de la gran agua. Por fin, entre todos se pusieron de acuerdo para que fuese el conejo. El conejo fue hasta el agua, se zambulló y cruzó a nado toda esa inmensidad. Cuando llegó a la otra orilla, lo invitaron a bailar. El conejo tenía un traje muy alegre y llevaba en la cabeza una gorra de lo más original, adornada con 4 palitos de terebintos. Enseguida, se unió a la rueda de bailarines y bailó con ellos. La gente del este baila que baila, se acercaba cada vez más al fuego. Y el conejo, baila que baila, también. Los bailarines se inclinaban cada vez más cerca del fuego y el conejo lo mismo. Cada vez se inclinaba más cerca del fuego. Se inclinó tanto que de repente los palitos de terebinto de su gorra se prendieron y ardieron. Entonces se terminó el baile. ¡El extranjero tocó el fuego sagrado!, gritó la gente. ¡Hay que matarlo! ¡No tiene perdón! Corrieron tras él, pero el conejo corrió más rápido y por fin llegó a la gran agua y se zambulló, mientras los perseguidores se quedaban agitando los puños en la costa. El conejo valiente cruzó todo el océano Atlántico, o como lo llamaban los indios, toda la gran agua del este. Nadó con la cabeza fuera del agua, con las llamitas resplandeciendo sobre su gorra. Y llegó a la orilla donde lo esperaba su gente, que gracias a él consiguió el fuego.
J. Gómez Palacio escribió La trampa del coyote. El dios Careya hizo a todos los seres humanos y a los animales, pero no quiso que tuviesen fuego. Para asegurarse de que no robarían ni una brasa, lo encerró en un cofre y lo dio a guardar a 2 viejas brujas. Pero el coyote era amigo de las personas y prometió ayudarlas. Primero llamó a reunión a todos los animales, desde el puma hasta la rana. Después los colocó en fila a lo largo de un camino. Era el camino que iba desde el pueblo de los indígenas hasta la región donde vivían las brujas. Hizo una fila muy larga que empezaba con los animalitos más débiles ubicados cerca del pueblo y terminaba con los animales más fuertes cerca de la casa de las brujas. Después el coyote fue a la vivienda de las brujas como quien va de visita. «Buenas noches», les dijo. «¡Qué nochecita tan fría! ¿Me dejarían sentarme junto al fuego?». Las brujas lo dejaron pasar y él se echó junto al fuego. Al rato, apoyó la cabeza entre las patas y se hizo el dormido. Pero con el rabillo del ojo, vigiló a las guardianas del fuego. Inútilmente esperó a que se durmieran, pero esas 2 no dormían jamás, ni de día ni de noche. Y el coyote se dio cuenta de que robar el fuego era más difícil de lo que él pensaba. Al día siguiente se despidió y se fue muy tranquilo para que no sospechasen nada. Pero apenas se alejó de la casa, corrió a buscar a un hombre y le dijo lo que tenía que hacer. «Esta tarde volveré a la casa. Cuando yo esté allí, entrarás tú haciendo como si quisieras robar el fuego». Esa tarde el coyote volvió a la casa y saludó a las viejas. «Buenas tardes. Hoy hace más frío que ayer. ¿Me dejarían calentarme junto al fuego?». Las brujas no sospecharon del coyote y lo dejaron entrar. Al poco rato se abrió la puerta y entró el hombre y se abalanzó sobre el fuego. Enseguida las viejas salieron corriendo por una puerta y entonces el coyote aprovechó para robar un tizón y salió por la otra puerta con el fuego entre sus dientes. Las brujas guardianas vieron un resplandor de chispas y se dieron cuenta de la trampa. Volvieron para perseguir al coyote. El coyote casi volaba, pero las brujas no eran nada lentas. Ya estaban por alcanzarlo cuando el coyote, cansadísimo, llegó al lugar donde lo esperaba el puma y le arrojó el fuego. El puma se echó a correr con el tizón entre los dientes y las brujas detrás del puma. El puma corrió como loco hasta el sitio donde lo esperaba el oso. Y las brujas corrieron detrás del oso. El oso se lo entregó al lobo, que salió disparado, y las brujas detrás del lobo. El lobo se lo dio al zorro, el zorro al perro, el perro al conejo, y las incansables brujas siempre pisándole los talones. La ardilla estaba penúltima en la fila, y cuando recibió el fuego corrió tan rápido que se le quemó la cola y el lomo. Por eso tiene la cola enroscada sobre el cuerpo y 2 manchas negras sobre los hombros. Corrió la ardilla y las brujas detrás. La rana estaba última en la fila porque era la más torpe. Cuando la ardilla le arrojó el fuego, la rana se lo tragó y saltó hacia el agua. Cuando se fue a zambullir, una de las brujas la agarró de la cola y se la cortó. Por eso las ranas no tienen cola. Nadó la rana bajo el agua y las brujas se quedaron ahí muertas de rabia. Por fin, la rana salió a la superficie y escupió el tizón sobre un tronco seco. Los indígenas dicen que por esa razón, cuando frotan 2 ramas, se produce fuego. Hace muchos años, los huicholes no tenían el fuego y por ello su vida era muy difícil.
En las noches de invierno, cuando el frío descargaba sus rigores en todos los rincones de la sierra, hombres, mujeres, niños y ancianos sufrían mucho. Solo deseaban que las noches terminaran pronto para que el sol con sus cálidas caricias le diera el calor que tanto necesitaban. Los huicholes tampoco sabían cultivar la tierra y habitaban en cuevas o en los árboles. Un día, el fuego se soltó de alguna estrella y se dejó caer en la tierra provocando el incendio de varios árboles. Los enemigos de los huicholes atraparon el fuego y no lo dejaron apagar. Se organizaron en equipos para cortar árboles y dárselos al fuego, que era un insaciable devorador de plantas, animales y de todo lo que se ponía a su alcance. Para impedir que los huicholes pudieran robarles su tesoro, organizaron un poderoso ejército. Varios huicholes hicieron el intento de robarse el fuego, pero murieron acribillados por las flechas de sus enemigos. Viendo el sufrimiento de los huicholes, se reunieron en una cueva el venado, el armadillo y el tlacuache. Ellos tomaron la decisión de regalarles tan valioso elemento, pero no sabían cómo hacer para lograr su propósito. Entonces el tlacuache dijo: yo voy a traer el fuego. Ah, sí, cómo no, tú tan pequeño e insignificante, ¿cómo vas a traer el fuego?, dijo el venado. No se burlen, como dicen por ahí, contestó el tlacuache, más vale maña que fuerza. Ya verán cómo cumplo mi promesa. Solo les pido una cosa: que cuando me vean venir con el fuego, entre todos me ayuden a alimentarlo. Al atardecer, el tlacuachito se acercó cuidadosamente al campamento de los enemigos y se hizo bola. Así pasó 7 días sin moverse, hasta que los guardianes se acostumbraron a verlo. Durante este tiempo, observó que en las primeras horas de la madrugada casi todos los guardianes se dormían. El 7º día, aprovechando que al guardia lo estaba venciendo el sueño, se fue rodando hasta la hoguera. Al llegar, metió la cola y una llama enorme iluminó el campamento. Con el hocico tomó una brasa y se alejó rápidamente. La gran luz que salió de su cola despertó al guardia del fuego y a todo el ejército. Una lluvia de flechas persiguió al generoso animalito. Moribundo recogió la brasa y la guardó en su bolsa. Por fin, herido y exhausto, el tlacuache llegó hasta el lugar donde estaban los otros animales y los huicholes. «Miren todos, es el tlacuache», dijo el armadillo. Allí, ante el asombro y la alegría de todos, depositó la brasa que guardaba en su bolsa. Todos sabían que tenían que actuar rápidamente para que el fuego sobreviviera. Así que levantaron una hoguera con zacate seco y ramas. Arroparon al fuego, lo apapacharon y lo alimentaron. Pronto creció una hermosa llama. Después de curar a su héroe, los huicholes bailaron felices toda la noche. El generoso animal que tantas peripecias pasó para proporcionarles el fuego, perdió para siempre el pelo de su cola, pero vivió contento porque hizo un gran beneficio al pueblo. Extraído de letrasparavolar.org. Los nativos californianos, como los Neon, han aprendido a aprovechar el fuego y sus beneficios durante milenios para crear y mantener paisajes abiertos parecidos a parques. Las sabanas de robles y las praderas que cuidaban con quemas culturales eran ideales para recolectar alimentos, medicinas y otras provisiones, así como para viajar y cazar. Esta es la leyenda Neon acerca del fuego.
Good, líder de la tribu mono de Norfolk, comparte una antigua historia de Neum. Tobap, la tierra, se casó con Pia, el agua, y tuvieron un hijo travieso llamado Cos. Y Cos es fuego. A Cos le gustaba correr por el bosque y dejar un rastro, y allá donde Cos iba, su padre Pia le seguía y rociaba agua en su rastro. Y su madre, Tobap, venía y plantaba flores y plantas. Esa alegoría describe los incendios forestales en la sierra. Después de que las llamas pasan, el agua está por todas partes y lo primero que empieza a brotar son todas las plantas de importancia cultural y las flores. Los mitos son una parte muy importante de la cultura y la narración de los nativos americanos. La narración oral es una tradición importante que se transmite de los miembros de las tribus mayores a los miembros jóvenes y a los niños. Los mitos a menudo nos hablan de por qué ocurren los eventos en la naturaleza y tratan de explicar cómo han surgido la tierra y la naturaleza. Algunos ejemplos de mitos de los nativos americanos son cómo se fabricó el arco iris, el coyote o el fuego, entre tantos otros. Muchos mitos se centran en los fenómenos naturales que ocurren en el mundo: el agua, el fuego, el viento. Un mito muy importante se centra en el fuego, que se cree da vida a los seres humanos. Lo que te voy a contar a continuación es muy importante entre las diferentes tribus americanas acerca de cómo los animales poseían el fuego al principio de los tiempos y cuántos llegaron a ser dueños del fuego. La tribu de los Alabama, Alba Amaha en su lengua, tal vez esté conectado con la palabra albina, que significa al campamento. Eran miembros de la Confederación Creek y eran principalmente agricultores de maíz. También cazaban y pescaban. Para ellos el fuego era una parte importante de su religión. Cada casa guardaba un fuego sagrado ardiendo siempre, al igual que en su templo principal. Estos fuegos se construían de una manera especial. Se colocaban 4 troncos desde el centro, apuntando hacia los puntos cardinales. A medida que se iban quemando, los empujaban hacia el centro. El fuego era parte y representación del sol. Este mito del fuego de la tribu de Alabama fue recopilado por S.E. Schlosser y nos habla que en el comienzo del mundo era el oso dueño del fuego. El fuego calentó al oso y a su gente en las noches frías y les dio luz cuando estaba oscuro. El oso y su gente llevaban el fuego con ellos a donde quiera que fueran. Un día, el oso y su gente llegaron a un gran bosque donde encontraron muchas bellotas en el suelo. El oso puso fuego en el borde del bosque y él y su gente comenzaron a comer bellotas. Las bellotas estaban crujientes y sabían mejor que cualquier otra bellota que él y los suyos hubieran comido antes. Vagaron cada vez más lejos del fuego, comiendo las deliciosas bellotas y buscando más cuando el suministro se reducía. El fuego ardió alegremente por un rato hasta que consumió casi toda su madera. Comenzó a humear y parpadear, luego disminuyó y se fue apagando. El fuego estaba preocupado y empezó a gritar: ¡Aliméntame, aliméntame! El fuego le gritó al oso:
Pero él y su gente habían vagado profundamente en el bosque y no oyeron los gritos del fuego. En ese momento, el hombre vino caminando por el bosque y vio el pequeño y parpadeante fuego. ¡Aliméntame! ¡Aliméntame! El fuego lloraba con desesperación. ¿Cómo debería alimentarte?, preguntó el hombre, pues nunca antes había visto fuego. Con palitos y madera de todo tipo, explicó el fuego. El hombre recogió un palo y lo apoyó en el lado norte del fuego. El fuego envió sus llamas azul naranja que parpadeaban por el costado del palo hasta que comenzó a arder. El hombre recibió un segundo palo y lo colocó en el lado oeste del fuego. El fuego, alimentado por el primer palo, ardía más brillante y se estiraba más alto y reclamaba ansiosamente el segundo palo. El hombre recogió un tercer palo, lo colocó en el lado sur del fuego y un cuarto palo en el lado este. En este momento el fuego estaba saltando y bailando de deleite y su hambre satisfecha. El hombre se calentó junto al fuego llameante, disfrutando de los colores cambiados y del sonido de siseo y chasquido que el fuego hacía mientras comía la madera. El hombre y el fuego estaban muy felices juntos y el hombre alimentaba con palos al fuego cada vez que tenía hambre. Mucho tiempo después, el oso y su gente regresaron al borde del bosque en busca del fuego. El fuego estaba enojado cuando vio al oso. Brilló hasta que estaba al rojo vivo y tan brillante que el oso tuvo que protegerse los ojos con ambas patas. «Ni siquiera te conozco», dijo el fuego al oso. El terrible calor del fuego alejó al oso y su gente, por lo que no pudieron recogerlo y llevárselo. Y ahora el fuego le pertenece al hombre. Extraído de estudioschamánicos.com. Los Cheyennes creían en Búfalo y en Trueno, dos espíritus poderosos. Un día, Búfalo le dio a Trueno una astilla de madera y le dijo que de ella podía sacarse fuego. Entonces Trueno vino a la tierra y habló con un Cheyenne que se llamaba Raíz Dulce. «Trae un palo», le dijo. «¿Para qué?», preguntó Raíz Dulce. «Del palo y de la astilla que yo tengo saldrá un guerrero, un ayudante y un amigo». «¿Todo eso saldrá de aquí?», preguntó Raíz Dulce. «Sí». «Apoya la punta del palo en la astilla. Ahora debes mantener el palo entre las manos y hacerlo girar rápido, rápido». Raíz Dulce lo hizo varias veces hasta que la astilla prendió fuego. El fuego fue el guerrero que ayudó a los Cheyenne a luchar contra Ho'ayam-Aha, el hombre del invierno que ataca con 1000 flechas de viento y castiga con azotes de hielo. Fue el ayudante que le coció la comida, les calentó la casa y espantó con su resplandor a los animales salvajes. Y también fue el amigo que los acompañó y los alegró en las noches oscuras. Y así hemos llegado al final de nuestro viaje a través de las leyendas del fuego. Espero que hayas disfrutado esta fascinante historia tanto como yo disfruté contándotela. El fuego, más que un simple recurso, es un recordatorio del ingenio, la valentía y la sabiduría de nuestros ancestros. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para más historias asombrosas y no olvides suscribirte a nuestro podcast para no perderte ningún episodio. Soy Jenny de Bernardo y ha sido un placer compartir este tiempo contigo.
Hasta la próxima, y que las llamas de la curiosidad y el conocimiento sigan iluminando tu camino.